Hello there, hello there, hello there. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a este su canal de Ciencia y Tecnología con Teddy's. Hoy les voy a platicar acerca del motor de 4 tiempos. Como ya vimos en videos anteriores, los cuales te dejaré por aquí arriba, el funcionamiento del motor de combustión interna alternativos. Pues en esta ocasión te describiré el proceso a lo que se llama el motor de 4 tiempos, también de las diferencias con el motor a 2 tiempos. Sin perder más tiempo, empezamos. Primero te tengo que explicar que el motor funciona por ciclos, o sea, que hace ciertos procesos y al final regresa al estado inicial. Los motores de combustión interna alternativos siguen el ciclo Otto o el diésel. Si quieren un video acerca de la descripción de estos ciclos, déjenmelo acá abajo en los comentarios y con gusto te haré un video explicándote cada ciclo y sus diferencias. Pues yo les explicaré el funcionamiento del motor a 4 tiempos del ciclo Otto. Ahora sí, está todo listo para comenzar con el motor de 4 tiempos, que se llama de 4 tiempos porque cumple el ciclo en 4 movimientos del pistón o en 2 revoluciones del cigüeñal. Pues tenemos que en nuestro estado inicial el pistón se encuentra en su parte más alta y las válvulas se encuentran cerradas. Pues el primer movimiento se llama carrera de admisión y esta se abre la válvula de admisión y la válvula de escape se mantiene cerrada. Se desplaza el pistón hacia el punto más bajo ingresando el aire por los ductos de admisión. También durante este movimiento se combina el aire con el combustible y esto puede ser inyectado o carburado. Y ahora nuestro siguiente movimiento se llama la carrera de compresión. Y en este punto nuestro pistón está abajo. Entonces se cierra la válvula de admisión, entonces ambas válvulas están cerradas y comienza a subir nuestro pistón, comprimiendo el aire, aumentando su presión y su temperatura. Y al llegar a la parte más alta, la bujía se activa, generando esa chispa que enciende nuestro aire combinado con combustible. Entonces pasamos al siguiente movimiento que se llama carrera de potencia. Qué pedo. ¿Pero qué ha pasado? Y en esta se mantienen las válvulas cerradas, la de admisión y la de escape. Y en este punto se está haciendo combustión. En este punto la combustión aumenta muchísimo más. La energía de nuestro fluido aumenta su presión y su temperatura. Entonces toda esta presión empuja el pistón hacia abajo, entregando toda esta fuerza al cigüeñal. Por eso es que este se llama carrera de potencia. Y con esto pasamos al último movimiento del pistón. En este se abre la válvula de escape y el pistón ahora comienza a subir, expulsando todos estos gases. Y nuestro ciclo vuelve a comenzar. Pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. ¿Pero qué coño está haciendo? Una y otra vez, generando así muchísima potencia, movimiento o cualquier otro tipo de energía que produzca nuestro motor. Entonces ahora pasamos al motor a 2 tiempos. Igual como el motor a 4 tiempos, su nombre implica que ahora hace todo el ciclo en 2 movimientos del pistón. Pues sí, güey, no mames. Sí, lo hace más rápido. Pero para ello tiene que tener otra configuración este tipo de motor, ya que este no tiene válvulas, sino tiene ductos que se cierran y se abren y funciona un poco diferente que las válvulas. Pues en este nuestro ciclo comienza con nuestro pistón abajo, entonces nuestro pistón comienza a subir y se abre el ducto por donde ingresa el aire. Entonces nuestro pistón, al avanzar un poco, tapa nuestro ducto, tapa nuestra admisión y se comprime. O sea que en el movimiento de abajo hacia arriba hace el proceso de admisión y compresión casi al mismo tiempo.
También en este proceso se combina con combustible y llegar al punto más alto, la bujía genera la chispa para iniciar la combustión. Entonces, nuestro pistón comienza a bajar, hace el proceso de carrera de potencia y expulsa los gases en este mismo movimiento por el ducto de escape. Entonces, tenemos que este motor hace el ciclo completo en solo 2 movimientos del pistón. Pues existen varias diferencias entre el motor a 2 tiempos y al de 4 tiempos. En primera, tenemos que el motor de 4 tiempos es más eficiente, hace un consumo menor de combustible y contamina menos. Pero el motor a 2 tiempos genera mayor potencia con menos cilindros, con menos pistones. Pero la desventaja de este tipo de motores es que genera mucho consumo de combustible. Además, también el motor de 4 tiempos es más robusto, es más pesado y más caro. De hecho, también el mantenimiento del motor a 4 tiempos es más caro. Pero este se utiliza muchísimo más que el motor a 2 tiempos debido a la eficiencia en el combustible que el motor a 4 tiempos tiene. Pero se preguntarán, ¿cómo es que el pistón hace el ciclo si solo uno de los procesos es el que genera potencia, el que genera trabajo? Pues esto se resuelve teniendo más de un cilindro, o sea, teniendo varios cilindros. Por lo regular se utiliza una configuración de 4 cilindros. Bueno, en el caso del motor a 4 tiempos, cada cilindro va en una etapa diferente. Uno va en la carrera de potencia, otro va apenas en la admisión. Y por lo regular, pues cuando un pistón hace la carrera de potencia, está generando la fuerza para que los demás pistones también continúen con el ciclo. Además de que el volante de inercia también nos ayuda a que nuestro ciclo sea continuo, que cada pistón haga sus movimientos de forma adecuada. Igual pasa en el motor a 2 tiempos. De hecho, el motor a 2 tiempos puede funcionar incluso con menos cilindros, ya que pues hace su movimiento en solo dos carreras del pistón. Para que todo esto funcione, hay muchos elementos implicados en este proceso. Por ejemplo, las válvulas tienen que estar coordinadas con el movimiento del pistón, y para eso es el árbol de levas. Y pues también otros elementos que la lubricación funcione correctamente, el sistema de enfriamiento, que no se sobrecaliente nuestro motor. Y para eso, en próximos videos vamos a estar viendo las distintas configuraciones que hay, ya sea si nuestro motor es del ciclo diésel, el ciclo Otto, que si tenemos inyección de combustible o carburado, que si tenemos distintas configuraciones. Y pues todo esto lo vamos a ir viendo en próximos videos, porque hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo nuevo o que te haya sacado por lo menos una sonrisa. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos. Nos vemos hasta la próxima. O una revolución de nuestro cigüeñal. Entonces más rápido.